nombre. Te doy gracias, Dios mío, a través de Jesucristo. Amén y amén, hermano. Amén. Escuchemos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 24, hermano. Amén. Quiero hacerle notar algo importante que acá la Escritura enseña, hermano. Y la Escritura es bastante clara en cuanto a esto. Muchas veces hay cosas, hermano, que nosotros no entendemos a veces por no estudiar bien la Escritura. Pero ahora vamos a aprender algo sobre quién es nuestro Dios y el poder y la autoridad que Él tiene. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 24, y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Y usted me dice, amén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Tome su asiento, hermano. Bien, a veces nosotros, hermano, a veces relacionamos cosas, obviamente no lo hacemos con la mala intención, todo lo contrario, a lo mejor por una falta de lectura de la Escritura. Entonces relacionamos puntos donde no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, le voy a explicar un poquito la historia. Acá en este caso, en Génesis 3, estamos viendo cómo el hombre desobedece a Dios por causa de ceder a una situación que ellos no tenían que haber cedido por el hecho de que Dios había dicho del árbol del huerto podrás comer de todo, pero menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y aparece una serpiente, que todos entendemos que es Satanás, y comienza a tener una conversación con Eva, donde termina influenciando de tal manera en la vida de Eva, que termina comiendo de ese árbol que Dios le había dicho que no tenía que comer. Bueno, eso trajo consecuencias, donde primeramente ellos se encontraron desnudos. Dice la Escritura que luego la voz de Dios se paseaba por ese lugar, y le preguntaron a Adán, Eva, ¿dónde estás? Y en ese momento es cuando ellos dijeron, aquí estamos escondidos. Y estaban escondidos porque ellos tenían vergüenza, pero vergüenza no tan solo por estar desnudos, sino por el pecado que habían cometido. Sabían que habían desobedecido a Dios, entonces Dios iba a tener algún tipo de reproche contra ellos. Era lo más lógico, como todo padre que reprocha a sus hijos cuando no le obedece y cuando no le hace caso. Entonces en este caso Dios, dice la Escritura, que comienza a poner unos juicios sobre el hombre y sobre la mujer. A la mujer le dice que le iba a multiplicar los dolores de sus preñeces, al hombre que iba a tener que comer con cardo, dice la Escritura, con el sudor de su frente tendría que llevar el alimento a la casa, y por sobre todas las cosas que habían caído en pecado, y por ende eso iba a pasar a todos los hombres. Bien, luego la Escritura dice que Dios comienza a desarrollar esta idea, y Dios lo primero que hace, luego de esto, es poner al hombre fuera del huerto del Edén. Pero lo importante de toda esta historia, hermano, es que cuando Dios pone al hombre fuera del Edén, Él hace cosas importantísimas. Primero dice la Escritura que Él, cuando pone al hombre fuera del Edén, del huerto del Edén, pone querubines. Se entiende que tiene que haber tenido un acceso el huerto del Edén. No era como un campo abierto, era un lugar con acceso. Tiene que haber estado rodeado con algún tipo de perímetro o algo que permitía que ese lugar tuviera solamente un acceso. Bueno, Dios dice en la Escritura que pone querubines. En este caso lo leímos claramente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Pero también de los querubines puso una espada. No es que los querubines estaban con la espada. Dice que Él puso una espada. Dice que puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien. Mire, entiéndase que aquí Dios utiliza el término espada para poder identificar de una manera clara cómo Él protegió ese árbol de la vida. Bueno, todos entendemos hoy que el árbol de la vida está en el paraíso. Lo dice el libro de Apocalipsis. No voy a entrar allá porque no quiero meterme con el tema del árbol de la vida. Pero la Biblia dice claramente que el árbol de la vida está en el paraíso. Ya no está en la tierra. Dios se lo tiene que haber llevado en un momento u otro, se lo llevó al cielo. Amén. En el paraíso de Dios. Que también la Biblia lo asemeja con la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces la Escritura dice que en este caso Dios pone querubines, pero yo me quiero enfocar con esta espada. Esta espada que guarda, esta espada que protege, esta espada que muchas veces la vemos nombrada en la Biblia, en muchos episodios que incluso los profetas vivieron. Mire, si usted va al libro de Josué, capítulo 5,
versículo 13 al 15, vamos a ir avanzando en orden para no confundirlo, hermano, y estemos yendo para todos lados. Mire, vaya a Josué capítulo 15 y se va a ir dando cuenta, hermano, cómo la escritura dice algo, pero tremendamente, capítulo 5, disculpe, versículo 13 al 15. Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, después viene Josué. Amén. La escritura dice Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Se lo leo. Estando Josué, sale de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Entiéndase que Josué en ese momento hizo esta pregunta porque estaba conquistando la tierra prometida. Entonces él sabía que cualquiera de las tribus de ese lugar iba a hacerle frente para que no fueran conquistados. Entonces él hizo una pregunta y dice: oye, este es un guerrero, este tiene espada, este debe venir a pelear. Entonces él preguntó: ¿será que eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bien, aquí la escritura dice que en este caso Josué estaba cerca ¿de dónde? De Jericó. Bien, entiéndase que aquí había un lugar santo. Había un lugar santo en ese lugar. ¿Entiendes? Había un lugar santo porque la escritura dice que este hombre, este príncipe de los ejércitos de Jehová, le dijo: mira, quítate el calzado. Lo mismo que Moisés escuchó de Dios, se recuerda por la zarza. En este caso no había una zarza, había un príncipe de los ejércitos del Señor. Pero la petición fue la misma: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Así se lo dijo a Moisés. Pero acá Josué le dice lo mismo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bien, había un lugar, o podríamos decir que hay lugares donde Dios aparece, o donde Dios tiene una conversación con el ser humano, y ese lugar, desde el instante en que Dios está ahí, se vuelve santo. En Moisés era en el caso de la falda del Sinaí, aquí cerca de Jericó. No vamos a empezar a entrar en geografía porque vamos a demorar un montón, hermano. Pero al punto que yo quiero llegar es que incluso cuando vino este hombre, este príncipe de los ejércitos de Jehová, mejor dicho, la escritura dice que este hombre venía con una espada. Dese cuenta que siempre que Dios quiere resguardar un lugar importante, siempre hay una espada, y la espada siempre, hermano, tiene el significado de defensa. ¿Se recuerda cuando la escritura dice que Dios le dio la armadura a los cristianos, la espada del Espíritu, que es su palabra? El único arma de defensa que tiene el cristiano es la espada. No hay otra defensa para el cristiano. No es ni la oración, no es ni el ayuno, es la espada. Porque hay gente que dice: me voy a defender en la oración contra el diablo. No, si para orar hay que hablar con papá. La oración es para orar con papá, para que papá conceda las peticiones aquí en la tierra. Por eso oramos por los enfermos, porque sabemos que Dios tiene el poder para poder sanar al enfermo por el cual estamos pidiendo en ese momento. La oración no es un arma, para que lo tenga claro. El ayuno no es ningún arma tampoco. No es un arma. El ayuno y la oración son maneras de poder llegar al Padre y poner nuestras peticiones, pero la espada tiene un significado distinto. La Biblia dice que la armadura de Dios, la espada, tiene el sentido de defensa. Es un arma de guerra, es un arma para poder de alguna manera pelear contra nuestros enemigos. ¿Saben por qué hoy mucha gente no ha entendido, hermano, el poder que Dios tiene? Es porque no han sabido usar la espada. Dios, para proteger el árbol de la vida, ¿qué utilizó? Una espada. Imagínate, se pone a orar a los querubines ahí. Que nadie entre, papá, que nadie entre. ¿Te imaginas a los querubines ahí clamando, haciendo una cadena de oración para proteger el lugar? ¿Se dan cuenta los significados erróneos que tenemos de muchas cosas nosotros? Creemos que la oración es un arma poderosa y no es un arma poderosa. La palabra de Dios es el arma poderosa que Él tiene. Yo sé que a muchos no les gusta lo que digo, pero es la verdad. El arma de Dios es la espada. No es la oración ni el ayuno, hermano. La espada de Dios es su arma. Por eso la armadura no tiene 1 litro de oración y 1 litro de ayuno como defensa. No, tiene una espada, la espada del Espíritu.
Por eso es tan importante leer la Biblia. Incluso acá cuando Josué ve a este hombre con la espada desenvainada, dice que, a ver, eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Él sabía que este príncipe tenía el arma en su mano y de seguro la iba a utilizar. ¿Por qué? Porque la única manera de defenderse que tenía en ese momento este príncipe era la espada. Hermano, mire, usted, pastor, como que la cosa no me anda. Bien, vamos a seguir estudiando la Biblia entonces. Vamos, hermano, al libro de Jueces. Vamos a avanzar un libro más adelante, capítulo 7, versículo 20. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Gedeón peleó contra los madianitas? ¿Se acuerdan o no? Y miren lo que pasa acá. Esto es tremendo porque acá nos damos cuenta cómo Dios tiene todo perfecto y su palabra no miente y su palabra es bastante clara. Dice la Escritura que acá Gedeón diseña un plan por medio de la dirección de Dios para poder derrotar a los madianitas. Y mire, cuando ellos alentaron, cuando de alguna manera ellos buscaron la forma de sentirse motivados para ir a la guerra, dice la Escritura que en ese momento, en el libro de Jueces capítulo 7 versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres. Se recuerda que obviamente no eran 100, eran un montón. Pero Dios empieza de alguna manera a bajar el número de cantidad de los israelitas que habían en ese lugar. Entonces llegaron a un número de 100. Y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y en ese momento, hermanos, se armó la tremenda pelea y ganaron los israelitas con 100 hombres a los madianitas, que eran una multitud. Pero ¿qué es lo que quiero detallar en esto, hermano? Que ellos no gritaron por Gedeón, sino dijeron por la espada de Jehová. Entonces la espada, hermano, tiene un significado importante en la Biblia. Hay gente que no lo entiende así. Por eso que ahora yo, después de haber estudiado toda esta palabra, me doy cuenta que cuando el apóstol Pablo dice la armadura de Dios tiene la espada del Espíritu, es algo importante. Sabemos que la iglesia hoy tiene tan poca victoria porque no sabe utilizar la palabra. Se mete a orar, Yo no digo que orar no sea bueno, hay que hacerlo. Si la Biblia dice orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Pero el significado que le damos a la oración es el equivocado. Porque creemos que la oración es un arma poderosa. Y yo lo he escuchado un montón de veces, hermano, en un montón de prédicas. Y la oración tiene el significado de poder hacerme interceder delante del Padre para alguna petición aquí en la tierra. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho, pero la espada es la que derrota al enemigo. ¿Se entiende o no? Mire, hermano, cuando usted está en un campo de batalla, hágase la idea. Está frente a una turba. Si en ese momento se ve desprotegido, lo primero que va a hacer usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a gritar: ¡ayuda, ayuda! Vendría siendo la oración. Pero si usted en ese momento tuviera una ametralladora, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace usted? Aparte de gritar, pesca la ametralladora y agarra a todos los que tiene por delante, hasta donde le alcancen las balas. Porque el arma le va a dar a usted un sentido de refugio, de protección, de poder sentirse con el valor de poder enfrentar a sus enemigos. Entonces, amado hermano, es necesario que nosotros como cristianos tomemos en cuenta esto. La espada es un arma importantísimo en lo que es la Biblia. Mire, vamos a ir también, hermano, al libro de Nehemías. Siga avanzando. No se me distraiga, hermano, siga avanzando. Nehemías. Vamos al libro de Nehemías y nos vamos a dar cuenta cómo la espada es de importante. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Y siempre la espada está relacionada con Dios. Siempre relacionada con Dios. Mire, dice la Escritura que cuando Nehemías estaba reedificando los muros y estaban a punto de acabar, la Biblia relata algo importante. Mire, Nehemías capítulo 4, versículo 17 al 18 dice de esta forma: los que edificaban en el muro, los que agarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra. Y en la otra, ¿qué es lo que tenían? Una espada. Hermano, mire, una cosa es trabajar en la obra de Dios. En este caso, aquí estaban trabajando con el objetivo de poder reconstruir lo que estaba totalmente destruido.
Bien, la iglesia cumple esa función. En este caso era algo literal. Los muros fueron reconstruidos. Pero la iglesia tiene una labor tan importante en el mundo. Por eso dice la Escritura, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo. Pero también como perito arquitecto les quiero recomendar que cada uno vea cómo sobre y edifica. ¿Qué quiere decir? El trabajo de la iglesia es cumplir la labor que en este caso vemos reflejada con estos hombres que estaban ayudando a reconstruir los muros de Jerusalén. Ellos tenían por una parte la mano ocupada en el trabajo, pero con la otra tenían una espada porque sabían que había un enemigo potencial. La pregunta para la iglesia es, ¿nosotros estamos atendiendo a nuestro enemigo? ¿O nos hemos descuidado en nuestra defensa? Porque hay gente que ha perdido el objetivo real, hermano, de lo que es ser cristiano. Vivimos orando, vivimos ayunando, pero ¿cuándo ocupamos nuestra arma? Hermano, si tirándole piedritas de una esquina a otra a nuestro enemigo lo vamos a ahuyentar, pero cuando venga de frente lo vamos a tener que enfrentar. Y vamos a tener que utilizar la espada, hermano. Usted no va a decir en el nombre de Jesús y aquí no, va a tener que utilizar la palabra. Cuando Jesús él venía orando y venía ayunando, pero el diablo se le paró al frente. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué la oración y el ayuno que Jesús estaban haciendo no impidió que el diablo se le acercara a conversar con él? ¿Se acuerdan que hay gente que dice, pastor, no sé qué me pasó, ayuné 7 días, pero el diablo el otro día se me apareció en la casa? Es porque el diablo no se va a sentir intimidado con tu oración y con tu ayuno. Él se va a sentir intimidado cuando te vea con la espada en la mano. Hágase la idea, esto debería ser usted en el sentido espiritual. Cuando el diablo te ve arrodillado, puede estar alrededor tuyo. Cuando te ve ayunando, puede estar sentado en la esquina de tu cama. Pero cuando te ve con esto en la mano, olvídate, lo vaya a tener lejos. La gente ha perdido el sentido real del poder de la palabra, hermano. Oiga, si el cristiano no tiene otra defensa más que la palabra, por eso que en este caso, este reflejo del trabajo de Nehemías, la Biblia dice que ellos tenían obviamente una mano ocupada en el trabajo, pero la otra la tenían con la espada. Hermano, la espada es tremendamente importante en la Biblia. Mire, la Biblia dice de esta manera. En el libro de Salmos, capítulo 149, por favor vamos al libro de Salmos 149. Mire lo que vamos a encontrar acá, es precioso, hermano. 149, versículo 6. Mire, incluso aquí está hablando sobre cómo alabar a Dios. Te lo voy a leer del verso 1. Porque algunos dicen, no, en la alabanza descuidamos la defensa. No, hermano, el cristiano no la puede descuidar en ningún sentido. La defensa. La defensa tiene que estar siempre, la espada tiene que estar siempre en la mano. En el verso 1 del Salmo 149 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos para su gloria, por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Por eso que hay iglesias, hermano, que a veces se le mete el diablo y hace la tremenda fiesta con los cristianos. ¿Por qué? Porque como la espada no está en la mano, el diablo no puede salir de ese lugar. Hermano, la palabra es la base de toda congregación. La oración puede permitir que el diablo llegue hasta donde estás tú, el ayuno igual, pero la espada de Dios, hermano, no. Una iglesia que tiene la palabra, el diablo va a estar bien lejos. ¿Se dan cuenta que aquí en la congregación hemos tenido grandes problemas porque está la palabra, pues, hermano? Mire, si acá podemos recontra ayunar, recontra orar, pero si la palabra no es el fundamento, la base de fe, de doctrina de esta congregación, el diablo no hace pedazo, hermano. ¿Sabe por qué las iglesias, hermanos, caen? Porque lamentablemente olvidaron este gran potencial que Dios nos ha dado, que es su espada. Aquí Dios dice claramente, oigan, alaben, griten, aleluya, lancen, hablen lengua, hagan lo que quieran. Lo tienen permitido. Pero no se olvide de tener la espada de 2 filos en sus manos. Es la misma espada que el apóstol Pablo habló. ¿Se recuerda o no? La misma espada. Bien, vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir estudiando sobre este tema de la espada. Es interesante, hermano. Si usted lee la Biblia, hermano, se va a encontrar con todas estas cosas. En Isaías capítulo 66, Isaías vendría siendo el resumen de toda la Biblia, dicen los teólogos, hermano. Puede ser, de verdad, que uno estudiando Isaías se da cuenta que hay muchos. 66, versículo 16.
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66, por lo menos. Amén. 66, verso 16. Dice así la Escritura. Mire cómo juzgará Dios. Está hablando acá Isaías sobre los últimos tiempos, la futura prosperidad de Sión, de Israel. Escuche bien esto, mire. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Con qué va a juzgar Dios? Con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios que dijo Jesús. Mis palabras os juzgarán en el tiempo venidero. Amén. En el tiempo postrero. Entonces es tan importante entender que la espada o nos va a beneficiar o nos va a condenar. ¿Cómo vamos a ser condenados nosotros? Por la palabra. No por lo bueno que hayamos hecho, sino por lo que Dios piensa y sabe de nosotros. Por eso existe el tribunal de Cristo, donde todos daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. ¿Se entiende o no? Entonces la espada, hermano, también es parte del juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque es su palabra, hermano. Nunca nos olvidemos esto. Vamos a ir al libro de... estamos en Isaías, ¿cierto? Jeremías, capítulo 12. Vamos a ir avanzando. No nos quiero dar vuelta por todos lados, así que vamos a ir en orden. Jeremías, capítulo 12. Así que estudiar la Biblia, ¿vio? Y va uno agarrando las partes que Dios tiene para nosotros y nos damos cuenta. Qué importante es leer la palabra, hermano. Amén. Jeremías capítulo 12, versículo 12, dice así. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Bueno, ¿qué causó los estragos en este caso? La espada de Dios. La defensa que tiene Dios para contra cualquier circunstancia en el mundo, hermano. Recuerden que aquí Jeremías está recibiendo la queja del pueblo de Israel. Y Jeremías va con esa misma queja delante de Dios y Dios le da una respuesta. Y la respuesta no tan solo venía con palabras, sino que venía con su espada. Dios dice, mira, voy a mandar mi espada para todos lados. De extremo a extremo y voy a dejar caos en esto. Y no va a haber hombre que quede en pie. Dios la respuesta que tiene, porque muchos creen que Dios no se defiende, hermano. Pero Dios tiene esta arma para defenderse. Su palabra es de bendición, pero su palabra también es peligrosa. Hermano, la palabra de Dios es tan importante dentro del ámbito cristiano que si nosotros no entendemos que su espada es lo que nosotros tenemos como defensa, no vamos a ver jamás cómo enfrentar a nuestro enemigo. Amén. En Jeremías 48:10 dice el profeta de esta manera también. Por favor, acompáñenme a la Sagrada Escritura. 48:10. Acá hay una profecía contra los moabitas. ¿Cómo? ¿Quiénes saben quiénes son los moabitas? Eso es una tribu que se produce producto del incesto de Lot con sus hijas. Amén. Entonces había un juicio contra los moabitas. Dios había dado un juicio contra ellos. Y el profeta Jeremías se lo recuerda. Pero en el verso 10 dice algo importante. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Escuche bien esto. Indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Porque hay gente que dice, no, como que no voy a utilizar mucho esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque puedo herir al hermano. Tenéis que reventarlo por dentro, hermano. Porque hay gente que dice, no, la palabra no es para herir. ¿Cómo que no? Si la palabra de Dios es una espada. Pregunto, a ver, si tuviera una espada acá, me gustaría utilizarla y metérsela por dentro del pescuezo. Es por acá, ¿bien? A ver si no le va a doler. Le va a doler y seguramente eso va a producir que le salga sangre. Bueno, acá Dios le está diciendo al profeta, dile esto. A Israel, tengan en consideración, maldito es aquel que hace la obra de Jehová indolentemente. Y maldito también el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué quiere decir? Alguien que no sabe utilizar bien la espada, hermano. La espada es una defensa. Usted esta palabra la tiene que usar, que vendría siendo el sinónimo de espada de Dios, de tal manera que si tiene que sangrar la vida de una persona, la tiene que sangrar. Usted ha visto que cuando las personas tienen algún tipo de infección en su cuerpo producto de alguna herida, lo primero que van a hacer los médicos al acudir en ayuda del problema que usted tiene va a empezar a hacer algunos orificios para que empiece a expulsar
el pus, empiece a expulsar lo malo y también va a salir sangre. Cuando empieza a salir sangre, el médico va a decir, estamos bien. Porque hermano, usted no puede esperar que las cosas se sanen si no sangra la situación. Hay gente que muchas veces no cree y no entiende que la palabra, hermano, te va a herir. Y nos tiene que herir porque es necesario. Hermano, la palabra de Dios nos tiene que herir porque es necesario. Porque la Biblia dice claramente que Dios es mi consolador. Si Dios te hiere, también te consuela. Eso es algo más que obvio. Porque la herida nos va a hacer entender lo importante que es Dios y cómo hemos sido capaces de fallarle. Eso es importante, hermano. Esta espada, hermano, que Dios siempre nombra en la Biblia, tiene que ser usada. Miren, si nosotros vamos a Mateo capítulo 10, verso 34. Avance, amado hermano. Mateo 10, verso 34, Nuevo Testamento. Mateo 10, verso 34, dice de esta manera. El mismo Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oiga, pregunto, ¿a la gente le gusta escuchar de Jesús? La gente se recontra molesta, a la gente no le gusta escuchar la palabra porque saben que es una espada. Ellos sienten la palabra como una espada que le está atravesando por dentro, discerniendo las intenciones del corazón. Entonces la gente se ve expuesta frente a la espada de Dios, frente a la palabra de Dios y no saben qué hacer. Y la primera reacción que tiene es de molestia. ¿Sí o no? Métase un pedazo de, no sé, de espada, a ver, hiérase con algo filoso en su pierna, a ver qué le va a pasar a usted. Va a gritar, seguro que va a gritar como gallina. Obvio, sí, hermano, el dolor provoca una reacción. Y la espada de Dios, eso va a provocar en nosotros. Mire, si nosotros vamos a Jeremías 50, amado hermano, retrocedamos de nuevo. Yo sé que le costó encontrar Jeremías, hermano, pero para que se prenda, hermano, la Biblia así de una u otra manera. Aquí encontramos otra profecía. Y si leemos del 50, del verso 33, hermano, al 37 nos vamos a dar cuenta de tremenda palabra que Dios da por medio de Jeremías. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová. ¿Qué lo dijo? Dios dice espada, no dice oren y ayunen, dice espada. Metan la espada contra los caldeos y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos también. Esta parte me gusta a mí. Me gusta cuando Dios habla así, hermano. Amén. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Se van a hacer tontos, en pocas palabras, para que lo entiendan. Amén. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueadas. ¿Se da cuenta que dice Dios? Metan la espada, esta manga es sinvergüenza, no se queden callados, vayan y peleen, vayan y metan espada. Dios, hermano, está a favor de la defensa, no de la violencia, de la defensa. Hermano, los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Jesús se recuerda cuando dijo, este es el postrer Elías, este era el día que tenía que venir. Y él dice en ese mismo discurso, los valientes, los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Hermano, un violento es aquel que enfrenta la situación, ¿o no? Nosotros no somos los que tenemos espíritu de cobardía, ¿o no? Sino de dominio propio. Sabemos que Dios nos llamó para cumplir una labor y un propósito. Amén. Y vamos a ir lo que le decía a Efesios capítulo 6, ya Nuevo Testamento, ya vamos a estar terminando. Gracias a Dios dijeron los sin espada, hermano. Efesios capítulo 6, hermano, versículo 17, hablando sobre la armadura de Dios. Mire, le voy a poner desde el verso 10 para entenderlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo, Dios tiene fuerza, ¿o no? Vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Cuando la gente escucha acá principado y potestades, cree que son demonios y diablos. Está hablando sobre autoridades terrenales. En ese tiempo, los términos que se le daban a los magistrados, a los que ayudaban en las labores del imperio, se les llamaba principados y también potestades. Después dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque el diablo tiene, obviamente, ¿cierto?, un séquito de gente que está haciendo, de demonios que está yéndose en contra de esta humanidad. Contra huestes espirituales, acá está hablando de temas espirituales, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones, ¿dónde? Porque estos están allá, están en las regiones celestes, no están acá, están en las regiones celestes, amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Y luego miren lo que dice: orando en todo tiempo, con oración y súplica, ¿en cómo? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que es una oración? Es una súplica. ¿No dice toda la palabra? Es una súplica. ¿Qué suplica usted? ¿Cuándo alguien suplica algo? Yo le quiero preguntar algo. Cuando es necesitado, ¿no? Cuando nos vemos mal. Eso es la oración, es una súplica de dependencia de nuestro Dios que nos puede escuchar. La oración no es un arma, no es un arma, hermano. La oración es una súplica. Por eso Jesús dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nunca se hace la voluntad de Dios, pero bueno, pero la oración dice así. ¿Me entiendes? Se dice así la oración, esa es la manera de orar. Pero la oración tiene ese sentido. ¿Por qué yo les remarco esto? No estoy diciendo que no tiene que orar. Tiene que orar, pero entender lo que es oración y lo que es la espada de Dios, hermano. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Perdón, hermano, que yo acá la Biblia la tengo hecho un desastre, hermano, por todos lados. La tengo rota. 4:12, hermano. De Hebreos. Y con esto vamos a terminar. Gracias a Dios, hermano. Dice así la carta de los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, no se olvide esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta que es importante esto, hermano, de la espada? Entender que la espada de Dios, hermano, se tiene que utilizar. Y hoy en nuestros tiempos, Dios dejó su palabra, que es una espada de dos filos, amado hermano. Amén. Así que póngase de pie por un momento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener en cuenta, hermano, que tenemos que defendernos. Incluso Jeremías capítulo 23, verso 29 dice: no es mi palabra, dice Dios, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra cumple su objetivo. La palabra jamás, hermano, la tome como un arma débil. Es una palabra de defensa. Es una palabra que tiene autoridad. Y Jeremías lo entendió tan claramente que incluso dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, esto hay que utilizarlo. Y esto no le va a gustar a nadie. Usted empieza a utilizar la Biblia, hermano, y se va a dar cuenta que lo van a odiar. No lo van a querer. Lo van a rechazar y despreciar. Como a Jesús, pues. Si a Jesús no lo amaron por decir lo que decía. Lo recontra rechazaron. Lo que le gustaba a la gente era el milagro. Mientras hubiera milagro estaba todo bien. Pero Jesús abría la boca, se podría todo, hermano. Eso es lo que pasaba. Por eso digo, hay que abrir la boca
a través de esta bendita y maravillosa palabra. Amén. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, por una vez más compartir la palabra junto a mis hermanos. Gracias por darnos este gran privilegio, Señor, de poder entender que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, Señor. Te doy gracias por este gran privilegio, Dios amado, de poder entender que tu palabra tiene ese valor incalculable, Señor. Ese valor, Dios mío, de poder darnos a nosotros la protección que necesitamos. Muchas veces hemos estado tan equivocados, Dios, porque nos hemos dejado manipular y también, Señor, enseñar por pensamientos, doctrinas de hombres, donde nos han desenfocado. Y por eso el enemigo se ve tan beneficiado, Dios, de lo que hoy está pasando en el mundo y en muchas congregaciones, Dios. Se le ha quitado el valor a la espada que tú tienes, Dios, que es tu palabra, Señor. Hoy se le ha dado énfasis a la oración, al ayuno, Dios eterno. Y yo sé que es parte de nuestra vida y de nuestras obligaciones y deberes como cristianos, Dios. Pero hemos perdido el enfoque, Dios amado. Hemos perdido, Dios eterno, realmente cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir y cómo debemos enfrentar esta sociedad y a aquellos que vienen a hacer problemas, Dios eterno, y a aquellos que vienen, como dice tu palabra, Dios mío, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que están en las regiones celestes. Por eso el enemigo ha tomado tanta ventaja sobre nosotros, Dios, porque nos ha pillado lamentablemente indefenso, Dios eterno. Porque hemos creído que la oración, que el ayuno es solamente, Dios mío, lo que tenemos que utilizar, cuando es la súplica que tenemos para poder alcanzar tu misericordia, tu bondad, y para que tú nos puedas escuchar y en el día malo tú nos puedas salir a nuestra defensa. Pero Dios mío, la espada es la que se ha descuidado, Dios eterno. Tu palabra, tu bendita y gloriosa palabra es la que se ha dejado de lado, en el olvido, Dios eterno. Por eso vemos que hay hombres que están con filosofía, con huecas sutilezas, enseñando un mensaje totalmente alejado de la verdad que tú un día predicaste, mi Jesús. Veo en ti un reflejo a imitar, Dios. Veo que cuando tú abriste la boca, mi Señor, la gente te aborrecía. Los religiosos no te amaban. Querían verte muerto y lo consiguieron, pero no sabían que incluso un plan que tú tenías, Señor, tú lo utilizaste a ellos para llevarte a la cruz y para que en la cruz nos dieran vida al momento de resucitar al tercer día de entre los muertos. Tu palabra era poderosa y es poderosa hoy, Dios. Y por eso te pido, Dios, hoy vemos cómo muchos, eterno Dios, no están hablando tu palabra. Tienen miedo, tienen temor de usar la espada, Dios. Tienen miedo de herir con esta bendita y maravillosa palabra. Tienen miedo y temor, Señor, de lo que les pueda pasar. Por eso, Dios, ayúdanos a ser aquellos hombres que tengamos toda la armadura de Dios, como dice Pablo. Y rogar, Dios mío, y orar, suplicar que tú nos guardes. Si tenemos que morir por causa de tu palabra, moriremos, Dios. Por eso vamos a orar para que tú nos guardes, para que tú nos protejas, para que tú nos ayudes. Pero ayúdanos a ser diestro en tu palabra. Ayúdanos a utilizar bien tu palabra, Dios. A usar bien esta espada, Señor, y cumplir ese propósito con la cual tu palabra es enviada y con la cual tu espada es usada, Dios. Yo te agradezco en este momento el poder estar con mis hermanos y te pido que los bendiga de una manera especial. Que en esta congregación salgan hombres y mujeres diestros en tu palabra. Hombres y mujeres que amen tu palabra, que la defiendan y que sean hombres y mujeres que cuando abran la boca, Señor, la gente diga, ahí hay palabra de Jehová, ahí hay palabra de Dios, ahí realmente se está escuchando la voz de Dios en esta tierra. Eso es lo que necesitamos en este último tiempo, Señor. Te lo ruego, Dios amado, es lo que deseamos en esta congregación. Que tu palabra sea la base, Dios mío, de toda edificación, de todo proyecto y de todo lo que queremos alcanzar, para que tu palabra, Dios mío, sea exaltada por sobre toda voz y por sobre todo libro en esta tierra, Dios. Te damos gracias por todo y te rogamos tu preciosa bendición sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.